Hace unos meses tomé la decisión más importante, o una de las más importantes de mi vida, y es dejar mi trabajo por mi emprendimiento, por empezar los proyectos, por seguir en los proyectos, por enfocarme en esos proyectos que tengo en mente. Pero hubo muchas emociones, muchas situaciones, muchos momentos que tuve que afrontar hasta el momento de que llegue el día de tanto exponerlo como hacer el hecho, ¿no? De dejar el trabajo. Te quiero explicar hoy en este vídeo cómo me sentí cuando tomé la decisión de hacerlo, cuando tomé la decisión de decirlo y el día en que realmente fue mi último día de trabajo. Si estás en una situación así, que estás pensando en dejar tu trabajo por tu emprendimiento, quédate porque este vídeo es para ti. Este vídeo te va a resolver muchas de las dudas que estás teniendo o que vas a tener en los próximos días. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo el año pasado emprendí en un proyecto de negocio digital, hice un programa llamado Bienestar Digital y yo quise que eso fuera mi fuente de ingresos principal, ¿no? Era mi primer emprendimiento, no tenía la mentalidad adecuada, bueno, hacía las cosas como me decían, ¿no? En una formación, pero no dio los frutos que tenía que dar. ¿Por qué? Principalmente por mí, porque yo no era esa persona, yo no me había convertido en esa persona que realmente podía tener esos ingresos de ese programa, ¿no? Y claro, una vez en ese programa yo dije, ostras, estoy dando mucho tiempo, es decir, yo trabajo 5 horas al día, trabajaba 5 horas al día y después lo dedicaba al proyecto. Pero después empecé a sentirme mal porque dije, jo, ya una vez pasados varios meses, ¿no? De esa formación, que era de un año, al sexto, séptimo mes, dije, oye, yo estoy pagando una formación para que me enseñen, para aprovecharla al máximo, y en realidad estoy invirtiendo otra parte de mi tiempo en el trabajo. Entonces es como que no compaginaba, ¿no? No podía realmente decir, estoy dispersando mi foco, uno al trabajo y otro al proyecto. No estoy unificándolo todo a algo que quiero, que es el proyecto. Entonces ahí partía más desde la rabia, ¿no? Desde quiero dejar el trabajo, pero desde la rabia, desde la frustración, desde el no poder. Entonces, muchas veces se me pasaba por la cabeza, voy a dejarlo, pero bueno, seguía y seguía y seguía. En enero eh, empecé un nuevo emprendimiento que es con el alquiler de coches, y ahí ya empecé a cambiar mi mentalidad y a cambiar mi forma de ver las cosas. Y ahí ya sí que dije, voy a dejar el trabajo, pero seguía simplemente repitiéndome, en algún momento dejaré el trabajo, en algún momento dejaré el trabajo, en algún momento dejaré el trabajo. Y realmente me dije, cuando el negocio de alquiler de coches me dé lo suficiente como para, bueno, me dé lo que me está dando el trabajo, voy a dejarlo para poder dedicarme al 100% realmente a los proyectos que quiero hacer, ¿no? Pero bueno, fue pasando el tiempo, siempre en cada momento de, a lo mejor, un pequeño problema o una frustración en el trabajo, siempre decía, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Pero nunca me atrevía y realmente ahora estoy agradecido a que en esos momentos no lo hacía porque si lo hubiera hecho simplemente desde la emoción negativa. Es decir, desde ha pasado algo malo y la única solución es como huir, ¿no? Es como tú tienes una discusión con tu pareja o con tu madre o con tu padre y lo más fácil es salirte corriendo de esa discusión y no tener la discusión o no poder hablar las cosas. Porque lo más fácil es, me voy corriendo, me separo de ti, me alejo de ti y ya no sé nada, ¿no? Entonces, eso hubiera sido lo más fácil, pero lo más cobarde también, en cierto punto. Porque realmente estás dejando el trabajo no por algo que quieres, sino por algo que te está frenando, que te está limitando o un problema. Y yo no quería hacerlo desde ahí. Y tuve varias situaciones así de lo dejo, lo dejo, lo dejo. Y ya aunque fuera por algo pequeño o porque veía que no tenía tiempo y decía, es que no tengo tiempo, lo dejo. Pero, bueno, pude también controlarme en esas situaciones porque no era el momento. Realmente no era el momento por los ingresos, no era el momento por mi mentalidad, no era el momento por cualquier cosa, ¿no? No era el momento. Pero bueno, fue pasando el tiempo, fueron mejorando las cosas, fui también yo sanando ese problema, ¿no? De que el trabajo me está impidiendo avanzar, el trabajo me está impidiendo avanzar. Eso de decirme que el trabajo me estaba impidiendo avanzar era una creencia que me estaba poniendo yo en mí de que era algo que me estaba limitando.
Y hasta que yo no sané esa creencia, hasta que yo no eliminé esa creencia y hasta que yo no estuve en paz realmente con el trabajo, con decir, bueno, es un momento, ¿no? Es una transición, es una etapa, es un momento de mi vida que tengo que mantener el trabajo mientras estoy haciendo otras cosas. Y tenía claro, eso sí que me ayudó mucho a sentirme mucho, mucho, mucho mejor, es de que tenía claro que en algún momento esto se iba a acabar. Lo tenía muy claro. Entonces, esa claridad de saber que en algún momento se iba a acabar, me daba mucha paz. Me daba mucha paz y mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabía que ahora no era el momento, pero en algún momento llegaría. Entonces, no buscaba esa prisa de quiero que llegue, quiero que llegue, quiero que llegue, sino que, vale, en algún momento llegará. ¿Cuándo será? No lo sé, pero en algún momento llegará. Eh, yo me puse como fecha, porque claro, a principios de enero, a principios de año del 2025, me dije, voy a dejar el trabajo. Y me puse como fecha marzo. En marzo tuve un momento, ¿no? Que tenía que estar sí o sí en el trabajo. Dije, después de esa fecha, me dejo el trabajo. Pero pasó una situación que me iba a requerir estar más tiempo en mi trabajo. Y dije, bueno, esto es una señal de que no tengo que dejar el trabajo. Como sabéis, yo me dejo guiar, ¿no? Por esa intuición, por esas señales, porque realmente también me están guiando la vida, ¿no? Y dije, vale, es una señal de que no es el momento de dejar el trabajo. Y nada, acepté también esa posibilidad, porque es simplemente una posibilidad y la acepté. Pero cuando llegó junio, julio, dije, ya es el momento. ¿Por qué? Varias situaciones. Había llegado a los ingresos, había llegado al objetivo, ¿no? que me había propuesto. Habían pasado algunas situaciones en el trabajo de que, bueno, era el momento, yo veía que era el momento porque yo también necesitaba no es que necesitaba, sino que quería tener ese momento, ese tiempo de darle más horas a los proyectos. Al final había conseguido mi objetivo, que era igualar los ingresos que me daba este emprendimiento, me daba esos ingresos como la nómina que tenía. Y dije, es el momento. ¿Qué pasa? Ahí es cuando realmente viene el miedo de verdad, que es ese miedo de ahora lo tengo que decir, que es ese miedo de realmente seré capaz, es ese miedo de qué pensará la gente, qué pensarán mis padres, qué pensará mi pareja, cómo realmente haré esto, ¿no? ¿Por qué estoy decidiendo hacer esto? Pues bueno, esos son los pensamientos que llegan, que te vienen, que simplemente te hacen replantearte cosas, pero que cuando tú tienes una visión clara, cuando tú sabes realmente por qué lo estás haciendo, cuando tú has trabajado en tu ser, has trabajado en tu confianza, que en este caso yo llevaba 8 meses haciéndolo y realmente sabía qué camino quería seguir, bueno, se hacía un poco más fácil, ¿no? Aunque el miedo seguía estando, el miedo a decirlo también, aunque el miedo seguía estando, te armas un poco más de valor, ¿no? El día que tuve que decidir, bueno, que decir que ya me iba a dejar el trabajo, dije a las 9 de la mañana lo digo, porque en muchas situaciones me había pasado anteriormente que cuando quería exponer algo que quería decir, siempre lo dejaba para más tarde, porque nunca encontraba el momento perfecto. Y decía, vale, a las 9 de la mañana lo digo, a las 9 de la mañana lo digo. Bueno, pasó de nuevo lo mismo, que iba a decirlo a las 9 de la mañana, pero no tenía el valor o no veía las oportunidades, no veía el momento de decirlo. Hasta que, bueno, llegó casi la 1 de la tarde, que era el momento de que me tenía que ir casi, pero ahí es donde lo dije. No lo dije de la mejor forma, porque después planteándolo ¿no? Hablándolo con otras personas, dije, jo, no lo he compartido de la mejor forma porque fui muy tajante, ¿no? Me voy, o algo así, casi. No, no, no tanto, pero tengo algo que decirte, me voy. Así que te invito a que si tienes que dar una noticia, te estructures bien el cómo dar esa noticia. No preparártelo ni nada, sino saber un poco, oye, empezar un poco la conversación, algo más floja, digamos, y después ya dar la noticia. No simplemente directo dar la noticia porque, bueno, puede ser más chocante para la otra persona y más si no se lo espera. Así que un aprendizaje que aprendí de eso. Pero bueno, di la noticia. Yo en ese momento me sentí entre bien y mal porque dije, jo, me siento bien por haber hecho esto, pero también me siento mal por cómo se están sintiendo las otras personas. Y después planteándolo digo,
por qué me estoy sintiendo mal por las otras personas? Es de nuevo caer en cómo se siente esa otra persona, qué es lo que piensa esa otra persona, por qué, ¿no? ¿Por qué piensa así esa otra persona? Pero al final es trabajo suyo cómo gestionar esa situación. Que sí, yo... Bueno, eso es. Entonces, en el momento dije, jo, me siento bien, pero me siento también mal. Intenté trabajar eso en mí, decir, oye, ¿por qué me siento así, no? Y al día siguiente ya fue algo diferente. La verdad que yo estaba más, si tengo que poner ¿no? Como balanza de qué predominaba más, obviamente predominaba más que yo me sentía mejor el haber dado la noticia porque realmente quería hacer eso, quería dar ese paso. Entonces, sin duda, era lo que me sentía mejor, pero seguía estando ese miedo. Pero bueno, lo trabajé y, oye, me ayudó mucho el hecho de ver otras partes, ¿no? Porque yo decía, jo, ahora, ¿a qué persona van a encontrar? ¿Cómo van a encontrar a otra persona? ¿Quién va a hacer las tareas que hago yo? Pero es que eso es caer en lo negativo de nuevo, ¿no? En ese, ahora qué va a pasar, ¿no? En anticiparte a ese futuro. Pero realmente también puedes pensar, ostras, es probable que entre otra persona mucho mejor que yo, que haga las cosas mucho mejor que yo, que sea mucho más organizado, que sea mucho más correcto, que sea mucho más amable con las personas usuarias. Bueno, es simplemente una decisión, cómo decides pensarlo, y dependiendo de cómo lo pensaba yo en este caso, lo sentía de una forma o de otra. Así que si depende de nosotros, yo te invito a que pienses esa segunda forma, ¿no? De, oye, que van a encontrar a otra persona, oye, que lo van a hacer genial, oye, que... bueno, pensar siempre el lado positivo, igual que digo en muchos vídeos, que te invito a que te suscribas y veas más vídeos de este canal. Pero es eso, pensar, no recaer en ese lado negativo, en ese miedo, en esa incapacidad, en esa... No, recae en el lado positivo porque al final tú decides cómo quieres pensar en esas situaciones, ¿no? Y después, los días siguientes de que ya, claro, yo di la noticia, pero tuvieron que pasar varios días, ¿no? Pues esos varios días hasta que dejé realmente el trabajo fueron muy bien para mí. Yo la verdad que me sentía muy bien. Sí que seguía pensando un poco en la situación de cómo pasó todo, pero me sentía muy bien porque había dado el paso, había superado a mi miedo de a ver qué dirán, a ver cómo lo digo, a ver cómo... Pero di el paso y la verdad que me sentí muy bien los próximos días. Y el día que fue el último día, fue genial, la verdad, fue un día muy, muy bueno para mí, gracias también a mis compañeros de trabajo, pero fue un día muy bueno. Pero ese día recuerdo a mi pareja que me dijo que ella ya hace varios meses que había dejado el trabajo, me dijo, oye, ahora es probable que después de dejar el trabajo te sientas raro, te sientas que no sabes qué hacer, tengas sensaciones raras, ¿no? Y yo, qué va, no creo que me pase, no creo que me pase. Pues sí, así fue. Así fue porque al final tienes mucho tiempo, has dejado el trabajo por algo, por un proyecto, ahora si esto no funciona, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Si esto no sale bien, ¿qué vamos a hacer? Tengo que dar mucho de mí para realmente hacer bien este proyecto. Y esto no es correcto, no tienes que caer en esa emoción, porque al final estás cayendo en una emoción de prisa, de preocupación, de ahora qué hago, y no estás haciendo las cosas como toca. Eso me di cuenta a la semana de ya no ir al trabajar. Y sí, la primera semana fue como un poco de adaptación, sí, totalmente, diría de adaptación a este nuevo estilo de vida. Así que no creas que una vez dejado el trabajo va a ser todo todo, sino que tienes que tener unas semanas de adaptación de decir, ¿vale? De asentar esta nueva realidad, de decir, vale, ahora tengo esto, ahora he decidido tomar este camino, ¿no? Ahora vamos a ir guiándonos por este camino. Y otra cosa que sí recomiendo un montón es que yo sigo unos hábitos de levantarme pronto, de hacer mi lectura, hacer mi escritura, mis afirmaciones, de hacer mi desarrollo, ¿no? Desarrollo personal. Y después ya realmente empieza el día. Pues para nada cambié mis hábitos. Y esto es algo que recomiendo 100%. Que no cambiéis vuestros hábitos en caso de que vuestros hábitos sean buenos, obviamente. Por dejar el trabajo no significa que vayas a poder dormir hasta las 10 de la mañana o hasta las 11 de la mañana y no hacer nada, porque entonces has dejado el trabajo simplemente para no hacer nada. Y eso no es así. Has dejado el trabajo para emprender en tu nuevo proyecto. Entonces,
si tú antes del trabajo hacías X, sigue haciendo eso X porque seguramente te vaya bien. Como yo digo en este caso, pues iba al gimnasio, me levantaba pronto para hacer mi desarrollo personal, para hacer mis lecturas, para hacer mis escrituras. Y al final es algo que he seguido haciendo porque sé que esto a mí es lo que me gusta, es lo que me hace sentir bien y sin duda no lo voy a dejar. Y ahora, a día de hoy, lo sigo haciendo, aunque no tenga que ir a trabajar, aunque no tenga que un horario fijo, me lo establezco yo, obviamente, me organizo yo para hacerlo así, pero sin duda no tienes que cambiar tus hábitos. Y si es el caso de que tienes unos hábitos de mierda, te invito a que me sigas en @vencetucomodidad y veas qué estilo de vida, qué hábitos tengo yo, porque sin duda te pueden ayudar a tener una mejor, bueno, visión, ¿no? Una mejor visión para un estilo de vida mucho mejor y también vivir la vida desde esos hábitos que realmente te pueden ayudar a sentirte mejor, a verte mejor, a tener una longevidad, es decir, una vida mucho más futura, ¿no? No entrar en hábitos que están destruyendo tu vida. Y esa semana sí que la pasé un poco más que nada por la gestión del tiempo, pero una vez pasó esa semana ya todo fue bastante bien hasta el día de hoy, que la verdad que todo es un proceso, todo es algo nuevo que tienes que adaptarte, ¿no? Pero poco a poco, bueno, vas encontrando tu caminito. Tú ves que hay un camino enorme, una senda enorme, pero cada uno tiene un carril. Entonces, cada uno tiene que ir y encontrar su carril. Pero esto lleva tiempo. Pero bueno, sin preocupaciones, poco a poco vas encontrando tu caminito y listo. Eso sí, armarte de valor en el momento que quieras decir las cosas, porque los miedos siempre van a venir, siempre van a entrar, pero si es tu camino y es tu decisión y es realmente lo que quieres y has optado por eso, cuando ya hayas conseguido esa confianza y no hacerlo, como muy bien he dicho al principio, desde esa frustración, es lo más importante. No hacerlo desde el agobio, desde la frustración, desde es que ya me quiero ir. No, hazlo desde el ha llegado el momento y lo noto y lo presiento y lo digo desde la paz, no lo digo desde el es que estoy harto de aquí, no, es ya ha llegado el momento. Y entonces es cuando debes decirlo. Y esto lo acompaño con algunas cosas que he aprendido gracias a haber pasado, ¿no?, por este camino y me gustaría compartírtelas para que tú también las tengas en cuenta. Y bueno, si te pueden servir a la hora de dejar tu empleo, en caso de que tengas en mente dejar tu empleo, pues sin duda te puedan servir. La primera de todo es lo que te he comentado, es estar preparado para tomar esa decisión y hacerlo desde la paz, totalmente desde la paz. ¿Qué es desde la paz? Pues desde no un calentón tonto de me están hablando mal, esto tengo mucho trabajo, no me están diciendo las cosas como toca, no sé, que no sea desde un calentón, que no sea porque veo a otras personas, no sé, no trabajando, ¿no? Y me apetece a mí tampoco no ir a trabajar, que no sea desde ese calentón, porque entonces estás haciendo las cosas no desde el amor, no desde la paz. Así que si te toca ese momento de calentón, pásalo, entiende que es simplemente un momento que te ha venido esa frustración, pero que en algún momento llegará ese momento de calma, paz y tranquilidad. Y esto, bueno, notarás esas intuiciones, es que yo creo que ya es el momento. Lo notarás y dirás, ya está. Ahora sí estoy en paz con el trabajo, no es porque me haya pasado algo, sino simplemente porque quiero dejarlo, es el momento y listo. La segunda cosa que entendí es que tienes que confiar en ti. Tienes que confiar mucho en ti y en tu proceso y en tu decisión, sin duda. Porque si no tienes esa confianza en ti, cualquier cosa que te digan te va a hacer caer, te va a hacer cambiar de opinión, te va a hacer volver a tu opinión de antes. A tu opinión de antes o a tu miedo de antes, ¿no? Y eso sí, confiar, tener esa confianza de que lo que estás haciendo lo estás haciendo realmente porque quieres, realmente porque te gusta, realmente porque ves futuro, realmente porque crees en ti. Pero tener esa confianza y esa certeza. Porque eso es lo que te va a dar ese también valor de ir y decirlo y superar ese miedo. Al final, el miedo nunca se va, sino siempre está. Lo único que tienes que ser más grande que ese miedo. Y si no eres más grande, tienes que dar el paso para intentar igualarte al miedo y una vez lo superas, ya
empiezas a ser más grande que ese miedo, ¿no? Hasta el momento que venga otro miedo seguramente más grande. Y el tercer punto, o la tercera enseñanza que he aprendido, el tercer aprendizaje de esto, es que no te dejes influenciar o influir por las decisiones de los demás. Muchas de las personas te intentarán dar opiniones de que no es lo correcto, no es la decisión más correcta que estás tomando. ¿Por qué? Porque ellos están en un nivel que consideran que es el bueno, que consideran que es lo correcto para ti, que consideran que es lo óptimo para ti. Pero tú quieres otra cosa, tú estás deseando otra cosa, tú estás viviendo por otra cosa, tú estás trabajando en otra cosa. Entonces, que no te dejes influenciar. Y a mí me ayudó mucho porque vino una persona que es también emprendedor, vino y tuvo una charla conmigo el último día que acabé de trabajar, que fue mi último día de trabajo. Y esa persona me dio mucho ánimo, me dio mucho, bueno, como un empujón, ese empujón que necesitaba porque todo eran empujones para frenarme y él me dio un empujón para continuar y avanzar. Y eso me gustó mucho. Y claro, no te dejes influenciar por las personas incorrectas, esa sería la enseñanza. Porque la persona que no ve lo que tú ves, esa persona te va a intentar frenar, porque te dirá, no es el camino, no es el momento, no tienes que hacerlo. Pero cuando la persona ya ha pasado por el camino que tú estás pasando y realmente sabe dónde vas a llegar o dónde puedes llegar, esa persona te va a empujar para hacerlo porque sabe que es una decisión, estás pasando por un camino de barro que te está costando caminar, pero él te empuja para que llegues antes a ese fin. Entonces, no te dejes influenciar por las personas incorrectas, pero déjate influenciar por las personas correctas, que son esas personas que ya han pasado por ese camino. Esas son las tres cosas que te diría, tres aprendizajes que entendí yo al dejar el trabajo. Y eso, que tienes un proceso de adaptación. Después de dejar el trabajo, tienes un proceso de adaptación, de adaptarte a este nuevo estilo de vida, pero eso es normal. Es una nueva vida que estás viviendo, que tienes más tiempo, que tienes más horas, que tienes otros proyectos, que tienes otras formas de gestionar tu tiempo, ¿no? Eres tú tu dueño, digamos. Pero sí, es muy importante, o considero muy importante, una buena mentalidad, una claridad mental, una confianza en uno mismo. Confianza y autodominio. Autodominio de dominarte a ti mismo las emociones, es decir, no sentirte atacado por las otras personas, por lo que te dirán, y poder dominar tus emociones. Esas emociones de miedo, esas emociones de frustración, de no confianza, y si estoy haciendo lo correcto, y si no. Bueno, el easy siempre estará, pero depende de ti. Tú responsabilízate de que ese easy sea el correcto, del easy que tú estás decidiendo, ¿no? Mi mentor Mario Peláez dice, unos decían que no lo voy a conseguir y yo decía que sí lo voy a conseguir. Y el único esfuerzo que hice es simplemente en poder demostrar a las otras personas que yo tenía la razón. Entonces, ellos pueden tener la razón si tú no haces las cosas bien. Pero si tú haces las cosas bien, si tú te esfuerzas, si tú te enfocas, si tú estás siendo realmente la persona que quieres ser, si tú estás siendo la mejor versión, si tú estás siendo ese yo superior que realmente quieres llegar a ser, las cosas se van a dar. Pero eso sí depende de ti. Entonces, procúrate de hacer las cosas que debes hacer para poder llegar ahí donde quieres. Así que estas son mis enseñanzas. Espero que te haya gustado este tipo de vídeo, este contenido. La verdad que para mí fue una etapa de casi 6 meses, bueno, diferente en mi vida, de mucho aprendizaje, de mucha ilusión, de mucho miedo también, pero un paso muy grande que di y la verdad que a día de hoy no me arrepiento para nada. Ya han pasado 3 meses de ello, o 2 meses casi, y no me arrepiento de nada. Estoy más enfocado que nunca, con más claridad que nunca, con más decisión que nunca, con más ganas que nunca. Así que te invito a que des el paso y si te ha gustado este contenido, hay mucho más contenido de este tipo en este canal, suscríbete para más información. Déjate un comentario si necesitas algún tipo de ayuda o consejo respecto a cómo dejar el trabajo. Si te puedo ayudar, estaría encantado de ayudarte. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!